involucran a este tema que es parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya por medicina interna vimos, vamos a hacer hincapié a la parte quirúrgica y algunos datos que pudieran salir para el examen. Entonces tenemos dos componentes, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal que va a involucrar a dos enfermedades, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Desde el punto de vista personal, este tema no debería entrar a un tema de Bolivia porque esta la prevalencia e incidencia es baja en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que recordar para el examen las características, sobre todo anatomopatológicas, ciertas presentaciones clínicas y para la parte quirúrgica hacer hincapié en el manejo quirúrgico y para medicina interna sobre todo creo que lo difícil, lo complicado es las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Entonces, primero debemos recordar que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria transmural. El libro de Michans refiere que es una lesión en saltos. En medicina interna llamaban en forma parcheada, ¿no? Para cirugía en forma de saltos. ¿Qué significa? Que cuando hay una lesión puede la enfermedad de Crohn afectar desde la boca hasta el ano. ¿Ok? Hasta el ano. Cualquier parte del tracto digestivo puede afectar. Pero la zona más afectada, recuerden que es el ilion, el intestino delgado, es la zona más afectada en la enfermedad de Crohn, específicamente el ilion. Ahora, además, nuestra bibliografía refiere que puede predominar, ¿no? 80% de los pacientes tienen afectación en el intestino delgado, 30% ileitis, específicamente en el ilio terminal. Estos datos no vale la pena memorizar. Lo que sí tenemos que recordar es más frecuente en la población judía. Y como también en medicina interna resaltan, hay dos picos de distribución bimodal. Miren, entre los 20 y 30 años y otro más o menos con los 60 años según nuestra referencia bibliográfica. Dentro de las causas, dentro de las causas no hay una etiología como tal, más bien es multifactorial. Vamos a anotar acá, es multifactorial. Primero vamos a irnos a la parte genética. De la parte genética para el examen ustedes tienen que recordar el gen NOT2. Lo mismo para medicina interna. Recuerden que este gen es la que protege a la mucosa intestinal, ¿no? Está en los enterocitos. Cuando hay una alteración en este gen NOT2 y en el locus EBD1, que está en el cromosoma 16, cuando hay una alteración, el riesgo relativo aumenta. Miren acá le ponen 40x en variantes alélicas dobles y en gemelos monocigotos 67%. Entonces, ese gen. En la parte inmunológica vamos a ver que participa la autoinmunidad importante. Tengo ahí una imagen sobre todo los posibles tratamientos. Esto para la enfermedad de Crohn. Y el medio ambiente, por ejemplo, habíamos visto que las personas que de manera precoz, sin indicación, que han recibido antibióticos, los antibióticos alteran, dañan las bacterias del sistema entérico y generan una disbiosis, ese término, disbiosis, es una causa importante para generar enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esos datos. Dentro de la fisiopatología, vamos a encontrar la parte genética. Recuerden la alteración del gen NO2, que cuando ésta se altera va a haber mutación y va a generar inflamación. Hay una disregulación de las células T, hay un defecto de la barrera epitelial en el intestino y hay una inflamación transmural. Recuerden, lo primero que tienen que recordar para el examen Crohn es igual a afectación transmural, toda la pared, transmural. ¿Ok? Ahora, miren esta imagen alucinante. Por supuesto, no es del Michans, es para retroalimentar el tema. Ustedes ven al lado izquierdo
un intestino sano, ¿ok? Miren, esto de color rosadito son los enterocitos. Estos de color rosadito son los enterocitos, con sus microvellosidades. Luego tenemos unas células pertenecientes al sistema inmunitario y como ustedes verán, estos enterocitos están recubiertos por un tipo de inmunoglobulina y esta es la inmunoglobulina tipo A, es la que recubre la mucosa. Y como ustedes verán aquí, las bacterias que están de color rosado, verde y azul no penetran. Aquí debajo de estas células entéricas están muchas células del sistema inmunitario. Miren, la célula inmadura, las células dendríticas, las placas de Peyer, están las células de Panet, los linfocitos T plasmáticos, los linfocitos T nativos. Y también estas células reciben terminaciones linfáticas, donde allí están, en estos ganglios van a estar la maduración de las células dendríticas, la migración de los linfocitos T y mucha maduración y diferenciación de estos linfocitos T. Esto normalmente sucede. Y obviamente está en contacto con otras células de nuestro sistema inmunitario. Ahora miren esta alteración. Cuando una persona consume antibióticos, hay una predisposición genética, hay un trastorno multifactorial, lo que genera es una disbiosis. ¿Qué significa? Alteración de los microorganismos en nuestro tracto digestivo. ¿Ok? Hay una alteración. Esta alteración de estas bacterias y la disrupción de estos enterocitos ingresan estas bacterias y generan inflamación. Dentro de este sistema inmunitario está la lámina propia con muchas células T, tanto helper 1 como que estas van a liberar, van a ser retroalimentadas por unas células que son los linfocitos T maduros y van a sintetizar muchas sustancias proinflamatorias. Por ejemplo, miren, esta célula es una célula inflamatoria, parte del sistema inmunitario. Miren, cuando esta célula sintetiza interleucina 13, aumenta la inflamación. Pero miren, acá han creado un anticuerpo que es el anruquinzumab. ¿Qué tienen que recordar? Que es un potencial diana contra la interleucina 13. Luego tenemos el tofacitinib, que va contra los JAKs, que son segundos mensajeros. Luego tenemos la anakinra contra la interleucinas 1. Luego el tocilizumab contra la interleucina 6. Contra el factor de necrosis tumoral alfa tenemos varios, el infliximab, el adalimumab, el certolizumab, el golimumab. Creo que en nuestro medio tenemos el infliximab y el adalimumab. Estos son potenciales fármacos que nos pueden ayudar a controlar el proceso inflamatorio en enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, acá miren contra el interferón gamma, el fontulizumab. Y así, miren, contra la interleucina 12, contra la interleucina 13, contra ciertos receptores SMAT7, entonces muchos potenciales. Miren igual acá, varios anticuerpos contra el sistema inmunitario para controlar. Ahora, la enfermedad de Crohn, recuerden que es una inflamación transmural, que significa que afectan todas las capas del intestino, es decir, la mucosa, es decir, la túnica media, la túnica adventicia. Por eso es que estos tienen tendencia a la fistulización, que es una complicación en la enfermedad de Crohn. Sabemos que en la enfermedad de Crohn también esta alteración en forma parcheada o en saltos, lesiones en saltos, porque vamos a tener zonas que están sanas, indemnes, y otras zonas que están afectadas por inflamación. Cuando estas zonas se afectan, pueden tener aftas, úlceras y un patrón de empedrado por colonoscopía, por ejemplo. Y si nosotros tomamos una biopsia y llevamos al microscopio, vamos a encontrar los famosos granulomas no caseificantes, que en nuestra bibliografía refiere hasta el 70% de los casos. Un dato que me pareció relevante y poderles comentar es que en los libros de medicina interna
no menciona esto, ¿no? Que es la envoltura grasa, que sí está en los libros de cirugía, que esto es un hallazgo quirúrgico, que esto es patognomónico dentro de la enfermedad de Crohn, ¿ok? Esto, como es quirúrgico, entonces sabemos que en la parte transoperatoria se pueden detectar estos, ¿ok? Ahora, hay algunos datos que nos dan, por ejemplo, dentro de la parte macroscópica y microscópica. Cuando hay una úlcera aftosa, normalmente esta mide 3 milímetros con agregados linfoides. Las úlceras estrelladas no son nada más que fusión de dichas aftas y la apariencia de adoquinado. Habíamos mencionado que esto, el otro sinónimo es de empedrado, ¿ok? Como piedras en el piso. Dentro de la microscopía es una inflamación transmural y presentan granulomas no calcificantes y el signo patognomónico de la envoltura grasa en dicha afectación del intestino cuando es con Crohn, ¿ok? Ahora, dentro de la manifestación clínica, ¿cómo llega el paciente? En nuestro medio, doctores, es al descarte. Primero, tenemos que abordar las causas de dolor abdominal por orden de frecuencia, lo mismo con la parte de la diarrea y en la pérdida de peso, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos descartando ciertas enfermedades y el paciente presenta dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, vamos investigando antecedentes si en su familia tuvo enfermedad inflamatoria intestinal o tiene algún antecedente genético de la parte judía. Bueno, entonces vamos a tener tres fenotipos, tres formas de presentarse en la enfermedad de Crohn. Vamos a tener el fenotipo fibroestenosante, la fistulizante y la inflamatoria agresiva. La más frecuente, doctores, es la fibroestenótica. ¿Por qué? Cuando un pedazo de intestino se estenosa, se cicatriza, el paciente no va a poder tener motilidad y esto va a favorecer a la obstrucción intestinal. Entonces el paciente va a tener clínica de obstrucción intestinal, náuseas, vómito, distensión, ausencia de eliminación de gases, todo lo que es el contexto de obstrucción intestinal, ¿ok? La siguiente es la fistulizante. Sabemos que cualquier parte del tracto digestivo puede inflamarse y comunicarse con otros órganos adyacentes, otros órganos que están a su lado. Por ejemplo, el intestino se puede comunicar con el útero, el intestino con la vejiga y así, ¿no? Y ahí se crean fístulas. Luego la más grave es cuando al tratamiento medicamentoso no responde y por lo tanto hay un alto grado de actividad y debe de someterse a tratamiento quirúrgico, quitando un pedazo de intestino delgado, grueso, haciendo ileostomías, colostomías, reconstrucciones y demás. ¿Ok? Esto de las manifestaciones extraintestinales, nuestra bibliografía refiere 25% de los casos en Crohn. Pueden haber aftas, uveitis, epiescleritis, colangitis clorosante primaria, espondilitis anquilosante, eritema nodosos y artritis. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre Crohn y colitis ulcerosa? Recuerden que el Crohn es una afectación y una inflamación transmural, todo el espesor del intestino, mientras que la colitis ulcerosa va de la parte distal a la parte proximal. Recuerden, desde el ano, colon sigmoides, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero la afectación es mucosa y submucosa, no es transmural. En el Crohn es lesiones en salto, o lesiones discontinuas o parcheadas, o como quieran llamarlo, zonas, ¿ok? Pero sabemos que la zona más frecuente es el ilion distal, ¿ok? Ahora, mientras que en la colitis ulcerosa comienza en la parte rectal, ¿ok? Aquí vamos a poner frecuencia si quieren acá. Acá le ponemos frecuencia. La zona más afectada en la enfermedad de Crohn es el ilion distal, ¿ok? Mientras que en la colitis la afectación rectal. Las fístulas y estenosis es frecuente en Crohn, ¿no? Entonces, como hay estenosis, entonces el paciente va a tener cuadro clínico de obstrucción intestinal. Mientras que en la colitis ulcerosa normalmente es parte de la hemorragia digestiva baja. Granulomas presente el 70% de los casos en Crohn y ausente en la colitis ulcerosa. La cileitis es frecuente en el Crohn, incluso es la zona más afectada en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis puede algún caso solo afectar la ileitis, pero no es frecuente, ¿no? No es un dato
patognomónico frecuente en colitis ulcerosa. Ahora, uno, ¿cómo diagnostica? El paciente viene con dolor abdominal, le pedirás una radiografía X, una ecografía, una tomografía con contraste, le pedirás una endoscopía alta, una colonoscopía, toma de biopsia, ciertos marcadores inmunológicos y vas estudiándole, ¿no es cierto? Incluso dentro de la parte de endoscopía, nuestra bibliografía refiere que tiene indicación cuando no se encuentra la etiología o lesiones el uso de la cápsula endoscópica. Tratamiento. Recuerden, a un principio, como sabemos que es una enfermedad inflamatoria, a un principio se usan medicamentos antiinflamatorios, principalmente la mesalamina. Ese es el medicamento de elección en leve. En moderado ya son corticoides sistémicos, inmunomoduladores como la cetoprina, metrotexate y otros en un proceso moderado agudo. Cuando ya es grave, refractario, ya usamos terapias biológicas con los anti-interleucina 1, como la anakinra, tocilizumab, el adalimumab, el infliximab y otros que son antifactor de necrosis tumoral alfa. En casos severos, cuando no responden a estos y el paciente está a punto de morir, fallecer, entra a quirófano para, dependiendo qué es la situación, ¿no? Si hay obstrucción, pues se quitará ese pedazo de la zona que está obstruyendo. Si hay hemorragia incontrolable, para eso hay incluso criterios a un paciente con choque hemorrágico, más de 8 o 10 paquetes globulares, etcétera, etcétera, para que pueda entrar a quirófano, ¿ok? Entonces, el libro de cirugía menciona de manera superficial estos anticuerpos, ¿no? El infliximab, el adalimumab, el certolizumab. Luego tenemos los nuevos agentes con las alfa antiintegrinas alfa 4 beta 7 y otros, ¿ok? Esto es importante para la parte quirúrgica. Cuando un paciente con enfermedad de Crohn tiene que entrar a quirófano. Primera indicación es la obstrucción intestinal. Entonces anótense memotécnico, obstrucción, sentido común, ¿no ve? Porque el medicamento no va a desobstruir. Necesitamos un procedimiento manual quirúrgico. Otro es el fracaso terapéutico, es decir, el manejo clínico. En base a todo este esquema que hemos mencionado, cuando no mejora este manejo, el paciente tiene que entrar al quirófano. Complicaciones sépticas, por ejemplo, un paciente con peritonitis, abscesos que no se pueden drenar guiadas por eco y por tomografía, o retrasos en el crecimiento que un paciente, a pesar de todo el manejo clínico, el paciente no desarrolla bien, debe de ingresar a quirófano, ¿ok? Dentro de esto vamos a tener una filosofía dentro de los libros de cirugía que es la preservación. Cuanto más se pueda mantener un intestino, mucho mejor y así se evita el síndrome del intestino corto, ¿no? Hiperamonemia y todo lo demás. Dentro de hay resecciones segmentarias, las estenoplastías, hay muchas técnicas ahí, por ejemplo la Heineke y la Mikulicz y la Feiney, que son estenosis que se pueden indicar hasta 25 centímetros. Complicaciones. ¿Qué complicaciones existen dentro de esta enfermedad? Por ejemplo, vamos a tener presencia de un cuerpo extraño, radiación previa, un paciente que esté en choque séptico, infección activa, falta de la epitelización, proceso neoplásico o existe una obstrucción intestinal. ¿Ok? Entonces vamos a resolver preguntas. En Sucre, un paciente de 26 años de edad, perdón por la respuesta, 26 años de edad con dolor infociliaca. Nosotros lo primero que pensamos acá es apendicitis, ¿no? Por orden de frecuencia. No vas a primero pensar infección por Yersinia o un hilio biliar, ¿no? No vas a pensar, a no ser que tenga un cólico renal, pero el dolor es diferente, etcétera, ¿no? Primero, joven, dolor en fosa ilíaca derecha, apendicitis, pensamos primero. Pero la apendicitis a veces se puede acompañar con fiebre, ok, encaja, pero este caso tiene una masa palpable. Entonces, esto es lo que no cuadra, ¿no? Tiene una masa palpable, por lo tanto, el médico con mucho criterio le solicita una tomografía con contraste. Entonces, lo que encuentran en la tomografía es un engrosamiento ileal, listo. Este engrosamiento ileal te hace sospechar que hay una inflamación transmural en esta zona. Y aparte tiene un absceso de 4 centímetros. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Dice resección ileal, antibióticos y drenaje percutáneo de absceso, corticoides intravenosos, NPT o apendicectomía diagnóstica, ¿no? La mayoría pudiera confundirse
como un dolor de fosa ilíaca derecha, yo creo que la mayoría pudiera contestar una apendicectomía. Pero recuerden que el paciente tiene engrosamiento distal y tiene un absceso. Aquí el absceso, como es de 4 centímetros solamente, se realiza un drenaje, no necesita una cirugía. Y los antibióticos, ¿no? Una vez que se resuelve este proceso infeccioso, ya se irá con los antiinflamatorios como la mesalamina y habría que catalogar si está leve, moderado o grave dentro de la actividad de la enfermedad de Crohn. ¿Ok? Esta pregunta está fácil. ¿Cuál es el hallazgo macroscópico más característico de las en cirugía en enfermedad de Crohn? 15 segundos, por favor. Muy bien. La grasa mesentérica que envuelve el intestino. Recuerden, este es el signo que no está en los libros de medicina interna. Esto es característico de cirugía. Siguiente pregunta. ¿Qué indicación quirúrgica es la más frecuente en la enfermedad de Crohn? ¿Por qué ingresa un paciente con Crohn a quirófano? ¿Por qué ingresa? ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos apoya más el diagnóstico de Crohn? Creo que esta no la pueden fallar. Recuerden, doctores, hay muchas personas que están perdiendo su tiempo en alistar algunas cosas, mejor prepararse para el examen, ¿ok? Tener muy bien los requisitos. Excelente, doctores, ¿no? Los granulomas no clasificantes. ¿En qué otras enfermedades más se presentan los granulomas no clasificantes y en cuál se presentan granulomas clasificantes? Les dejo de tarea, si quieren hacerlo averiguan, si no también no pasa nada, ¿vale? Ok. Muy bien, hemos terminado el acto onfalomesentérico primero. De ahí tenemos que partir, tener una buena base, recordar desde el punto de vista de la embriología. Miren, este es el conducto de color amarillo que ustedes ven, este es el conducto onfalomesentérico o el conducto vitelino, ¿ok? Este conducto vitelino no es nada más que un canal, un conducto que comunica el intestino, ¿ok? Este de color amarillo que ustedes celeste que ven acá el intestino, específicamente el intestino medio, con el saco vitelino. Saco, ahí le falta en el dibujo, ¿no? El saco vitelino, eso es lo normalmente. Y este conducto vitelino, con el pasar del tiempo, se va atrofiando. Aquí tenemos una bonita imagen. Miren cómo se va formando el embrión. ¿Ok? Ahí está el cordón umbilical. Acá el número 2 es el conducto vitelino. Entonces, miren, aquí está el saco vitelino y ahí está conectándose con el intestino del embrión. Recuerden las funciones del saco vitelino. Creo que no entra en biología, ¿no? Pero bueno, entonces normalmente esta se debe de atrofiar, ¿no? Se queda ahí, se debe de atrofiarse. ¿Ok? Entonces se queda un ligamento, normalmente, fisiológicamente. ¿Cuál es el nombre de este ligamento, doctores? Anoten en el chat, por favor. Y cuando no se atrofia, no se atrofia, se queda como una invaginación. Y esta invaginación tiene las tres capas, tienen todas las capas de la túnica
Por eso se dice que es un divertículo verdadero, verdadero. Entonces se queda ahí como un divertículo, que es el famoso divertículo de Meckel, gracias a su descubridor hace muchos años, ¿ok? Eso cuando no se troque, pero normalmente se queda como un ligamento. ¿Cuál es el nombre de ese ligamento? Todos los anatomistas pregunta básica puede ser de ciencias básicas. Eso, muy bien, doctores, el famoso ligamento de Urako, ¿ok? Ahí se queda para todos los anatomistas, ¿ok? Entonces voy a anotar nada más acá. Aquí no estamos repitiendo lo mismo del texto, estamos retroalimentando, ¿no ve? Todo lo que ustedes han repasado. Excelente, doctores. Miren, esto es una imagen real, real de un paciente. Miren el intestino, ahí tienen la grasita epiploica y miren esta imaginación. Miren, es el famoso divertículo de Meckel, ¿ok? Miren cómo es. Este es el intestino, rosadito, bien irrigado, bonito, pero miren este divertículo. ¿Qué tenemos que saber? ¿A cuánto de la población afecta? ¿Cuánto tiene manifestaciones clínicas? ¿Y en qué parte del intestino se encuentra? Y hay un memotécnico de los dos, ¿ve? Que todas las clases, los cirujanos mencionan estas características. Miren. Esto, miren, aquí está esto va a ser nuestra referencia, la válvula ileocecal. Esta válvula ileocecal, con respecto hacia la parte proximal, tiene una distancia. Les voy a poner allí tanto del libro de Schwartz y del libro de Michans y lo que dice Interna y otros libros porque hay diferencia. Entonces, aquí tenemos en nuestro conducto vitelino no obliterado y esto se forma el divertículo de Meckel. Como ustedes verán, si nosotros hacemos una biopsia, tiene la mucosa ileal, tiene la túnica media, la túnica adventicia, todas las capas. Por eso es un divertículo verdadero, como a diferencia de la enfermedad diverticular que son pseudodivertículos, ¿verdad? Ahora, como ustedes verán en esta imagen, la mucosa no es una mucosa intestinal, no es una mucosa del intestino delgado, es una mucosa gástrica, heterotópica. Pero doctor, ¿puede ser solamente gástrico? No, puede ser otro tipo de mucosas, pero esta es la más frecuente. Esta es la más frecuente y esto deberían preguntarnos, ¿por qué está recubierto la mucosa del divertículo de Meckel? Por mucosa gástrica. Ah, doctor, ¿cómo es gástrico? ¿Produce ácido clorhídrico? Claro, porque tiene las células parietales principales, lo que hemos visto ayer. Y este ácido clorhídrico pues irrita las células y comienza a perder sangre el paciente, comienza el paciente a tener hemorragia digestiva. Es más, los pacientes en los niños que tienen divertículo de Meckel, y ahí suelen preguntar cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en pediatría, y es el divertículo de Meckel, ¿ok? Como ustedes ven en esta imagen, miren, si nosotros medimos, ponemos una reglita, suele medir aquí por lo menos unos 5 centímetros, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esto 4,5 debe medir, pero más o menos en promedio suele medir 5 centímetros de longitud. ¿Cómo diagnosticamos? La mayor parte de los pacientes no tienen clínica o puede tener solo anemia. Como por ejemplo en la mañana me mandan un laboratorio de una niña de 10 años, yo no soy pediatra, pero tenía una hemoglobina de 8. No, imagínense, pobre guagua con anemia, seguramente debe tener algún retraso en su desarrollo, entonces le dije que lo lleven urgente a pediatría. Pero una vez que se corrija y no subiera, en ese caso, una hemoglobina de 8 y no subiera, habría que buscar causas de anemia o ver si la paciente está eliminando sangre y buscar, ¿no? Como una causa que el divertículo de Meckel le está haciendo sangrar a ese paciente y le esté llevando anemia y retraso en el desarrollo, etc, etc, ¿ok? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Como si a un principio les decía que es asintomático. Si el paciente sangra, pues hay que buscar. Hay que realizar el diagnóstico. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Para TEP, ¿cuál es el diagnóstico de la arteriografía pulmonar? Si es alérgico o tiene lesión renal, gammagrafía. Lo mismo es acá. Acá se va a hacer la gammagrafía con tecnesio 99. Esa va a detectar
Incluso en el libro de Michans dice que se le debe dar ranitidina para que exista mayor captación, etc, etc, etc. ¿Ok? Entonces acá el diagnóstico lo vamos a hacer con gammagrafía con tecnesio 99. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Como ustedes han visto, es quirúrgico. Entonces miren este dato, miren, ahí va otro dos, que el sangrado intestinal es indolor en los niños, principalmente en menores de 2 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice nuestra bibliografía? ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es verdadero porque contiene todas las capas. Es la anomalía congénita más frecuente porque falta por la ausencia de obliteración del conducto onfalomesentérico o vitelino que debería más o menos de desaparecer a la 8ª semana de gestación. ¿Ok? Es un divertículo verdadero. Y el divertículo falso, pues solo contiene mucosa y submucosa y carece de las musculares cuando es un divertículo falso. Miren, aquí está la diferencia, doctores. Este del 2% dice en medicina interna y en el libro de Schwartz, ¿ok? 2%. En el libro de Michans dice 3.2%. Cuidado, ¿ok? En la bibliografía de Meckel van a comenzar a comparar estos dos y ahí les estoy dando algunas diferencias. Y como estas hay muchas, ¿ok? Entonces, miren, 2% en Schwartz y 3.2% en Michans. ¿Ok? Entonces sale la regla de los dos para Michans, por si acaso. Ahora, la prevalencia, según Schwartz, 2%, ¿ok? Y 3.2 para Michans. El predominio, esto sí no cambia. Creo que Michans ni siquiera los refiere. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres con 2-1, ¿ok? Ahora, aquí hay otra diferencia. Por ejemplo, en lo que dice, por ejemplo, medicina interna, ¿sí? ¿No? Entre 60 a 100 centímetros, por eso dice 2 pies más o menos. Y en el libro de Schwartz solo dice 100, dentro de los 100 centímetros, dice. ¿Desde dónde? Desde la válvula ileocecal. Si yo me dibujo, ¿no ve? Hago el intestino y me pongo acá a este costado la válvula ileocecal. Entonces, desde acá hasta en esta distancia a nivel proximal, según Schwartz, dice 100 centímetros. ¿Ok? El Michans dice de la válvula cecal desde 3 centímetros hasta 1.8 metros y nos da una media de 50 centímetros, un promedio de 50 centímetros. En resumen, Schwartz dice dentro de los 100 centímetros, no da un promedio, nada, y Michans dice con una media de 50 centímetros. Por eso es importante tener clara la referencia bibliográfica, porque por estas macanas nos pueden tumbar, ¿no ve? Es una desventaja que nosotros tenemos, pero como les había recomendado es que repasen de los dos textos, ¿vale? Sé que no alcanza el tiempo, pero hay que darle con todo. ¿Qué más? Presenta dos tipos de tejido ectópico. Ok, este divertículo en su mucosa puede presentar tejido pancreático o gástrico, pero la más frecuente es gástrica. Por eso libera ácido clorhídrico, por eso el paciente tiene hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Y en pacientes menos de 2 años, ¿ok? El 50% de los casos son sintomáticos. ¿Ok? Ahí les doy dando todos los tips. Ahora, dentro de la anatomía y sus variantes. Aquí está, miren, la ubicación ileal dentro de los 100 centímetros de la válvula cecal. Esto es Schwartz, por si acaso, ¿ok? Esto es Schwartz. Y pueden presentarse como fístulas onfalomesentéricas, puede haber conexiones al ombligo y bandas mesodiverticulares. ¿Qué más tenemos que saber? Que esta mucosa es revestida por mucosa gástrica en 60% de los casos, ¿ok? Miren, más del 60%, por eso es la más frecuente. Doctor, tengo que memorizar más de 60. En divertículo de Meckel es una página, entonces sí, ¿ok? Nos pudieran preguntar. Tejido pancreático puede haber glándulas de Brunner, mucosas colónicas miren, hasta endometrio puede haber. Pero ¿qué deberían de preguntar los docentes cracks? Para que hagan una buena pregunta, mucosa gástrica, ¿no? Como un caso clínico, paciente con un niño, ¿no? Que llega con hemoglobina de 8, pueden poner, ¿no? Llega con hemoglobina de 8, tiene HDV y, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de HB en pediatría? Meckel, ¿no?
¿Por qué está revestido el divertículo de Meckel frecuentemente? Gástrico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Cuánto es la prevalencia, ¿no? 3.2 Michans, 2% Schwartz. En pediatría, Nelson, revisen, doctores. No sean flojitos, revisen. ¿Cuánto está en pediatría? ¿Cuánto dice medicina interna? Así que estemos hiper preparados, ¿vale? Ahora, los pacientes, ¿cómo puede manifestar? Habíamos dicho que el mayor porcentaje es asintomático. No me voy a atrever a darles un porcentaje, ¿no? O sea, yo diría un 60-70% dependiendo de la referencia bibliográfica, pero la mayoría es asintomático. Cuando es sintomático pueden haber tres condiciones, tres, ¿ok? Hemorragia, obstrucción e intususcepción. Yo he tenido el privilegio cuando he rotado cuando era internito, pediatría y he visto un paciente con intususcepción. Obviamente no sabía ni un carajo, ¿no ve? No sabía ni qué era Meckel, cuáles eran las primeras causas de intususcepción, etcétera, 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 ¿ok? Pero me acuerdo hasta ahora que el médico pediatra de guardia de ese día, pues paciente llegó con dolor abdominal, hizo el examen semiológico, encontró como una bolita en el abdomen, etcétera, etcétera, y le ha hecho la ecografía y pues llegaron al diagnóstico de intususcepción, tenía que entrar el cirujano pediatra a quirófano, ¿ok? Pero lo más frecuente es asintomático seguida de hemorragias. ¿Por qué hemorragia? Porque la mucosa gástrica el divertículo tiene revestimiento de mucosa gástrica y eso perfora, pues lastima. Entonces el paciente tiene hemorragia digestiva, ¿ok? Otra cosa rara que yo no he visto en la vida real es que esta dice teóricamente se puede presentar como un vólvulo, es decir, se puede haber torsión, sí, me imagino, ¿no? Un paciente que esté jugando fútbol, un niño, etcétera, etcétera, puede haber torsión, ¿no es cierto? Ahora, después también puede haber atrapamiento por bandas, ¿no? Un paciente que haya hecho peritonitis, etcétera, con mayor riesgo para atrapamiento por bandas. Y la intususcepción, pues lo que ya les había comentado, ¿vale? Ahora, ¿qué dice el libro de Schwartz? Miren, el libro de Schwartz dice que es asintomático, ¿no? Lo más común, lo más frecuente y se puede detectar incidentalmente, ya sea por eco, por tomografía, ¿no? Incidentalmente, y ustedes hay tumores incidentalomas en riñón, por ejemplo, ¿no? Es frecuente ver esas cositas. Cuando es sintomático, habíamos dicho que lo más frecuente es la hemorragia, dato de hemorragia digestiva, que es la presentación más común, ya sea por hematoquesia o melenas, dependiendo qué tanto de mucosa gástrica esté dañando, ¿no es cierto? Estas se pueden complicar con diverticulitis, invaginaciones intestinales, se puede perforar, puede haber obstrucción y datos de anemia con el caso que les he comentado. ¿Ok? Esto es lo que eso dice Schwartz. ¿Ok? Schwartz. De aquí abajo, esto es Michans. ¿Qué dice Michans? Michans dice que el 90% de los pacientes son asintomáticos, les da un porcentaje, 90%. ¿Ok? Y el 10% dice que se puede complicar con hemorragia, obstrucción, diverticulitis y perforación, pero de estos 10% de estos no dice cuál es el más frecuente. Entonces retroalimentamos con el Schwartz y esto es la hemorragia dentro de lo que es sintomáticos, ¿ok? Sé que nos pueden sonar un poco, nos pueden aplazar, ¿no? Si quieren ser X, podrían preguntarnos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los pacientes son asintomáticos sin divertículo de Meckel, ¿no? Ahí respondieron 90%, el 10%. Creo que entra una así de diarrea, ¿se acuerdan? No me acuerdo del 2001, 2000, digo, 2022 o 21. Decía la pregunta, ¿qué porcentaje o qué escenarios o el 10% de los casos de las diarreas no son infecciosas? ¿Se acuerdan de esa pregunta? No son infecciosas y era por medicamentos, intoxicaciones y ahí la respuesta era el 10%, ¿ok? Esas preguntas son pues para aplazarnos, ¿ok? ¿Qué complicaciones puede haber en pacientes menores de 18 años? Hemorragias, en adultos de 30 años, obstrucción. Otro dato relevante. Entonces, en la parte pediátrica, en los sintomáticos se manifiesta con hemorragias y en los adultos con obstrucciones intestinales. ¿Ok? Luego tenemos algunas otras imitadores, como por ejemplo las famosas hernias de Littré, que ya lo han visto ampliamente en la parte con el cirujano, también diverticulitis, las hernias de Littré y las famosas neoplasias. El diagnóstico es con gammagrafía con tecnesio 99. Listo, nada más. Es lo único que tienen que saber para el examen. Esto va a detectar la mucosa gástrica, tiene un 90% de precisión, menos del 50% de precisión en falsos negativos, en adultos sobre todo, y la
colisis en 75% de presión en casos difíciles y agudos. Para nosotros, para el examen, gamagrama, gamografía con tecnesio 99, eso es el diagnóstico, con eso hacemos diagnóstico, ¿ok? Cuidado, estén poniendo ecografía, tomografía, no, esto es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Cirugía. El tratamiento, si el paciente es sintomático, tiene clínica, ¿ok? Porque puede haber divertículo que no hace nada, ¿no? Como un lunar X y que no jode, no molesta, ¿no ve? Pero si es un divertículo sintomático, que el paciente tiene anemia, está sangrando, tiene hemorragia, tiene obstrucción, etcétera, se somete, se hace la diverticulectomía simple o la resección segmentaria del ilio, ¿ok? El manejo incidental, pues dependiendo de entre los factores y riesgos. Y aquí tenemos algunos criterios para la resección selectiva en pacientes de alto riesgo. Pacientes menos de 50 años, paciente con presencia de bandas fibrosas, paciente que tiene tejido ectópico visible o palpable o una longitud de más de 2 centímetros. Bueno. Muy bien, doctores, con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero no haberles quitado mucho su tiempo y vamos resolviendo, ¿ok? Estas preguntas. ¿Cuál es la prevalencia del artículo de Meckel en la población general aproximadamente? Entonces, acá, ¿no? Según Schwartz le vamos a poner, ¿ok? Según Schwartz. ¿Cuánto es según Schwartz y cuánto según Michens? Ok. 10 segundos más, 10, 9, 8. Vamos, doctores, vamos, vamos. Lo que no tenemos es tiempo, doctores. Eso, excelente. 2%. Muy bien. Según Schwartz, 2%. Según Michans, ¿cuánto era? tres Eso, punto muy dos bien, por ciento. doctores. Eso, perfecto. Muy bien. Eso, con todas las vibras. 3.2. Para ir a aplastarlo en las notas. El divertículo de Meckel se considera un divertículo verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos dicho? ¿Por qué es un divertículo verdadero el Meckel? Estoy hablando como dominicano. Contiene Eso, todo. muy bien, doctores. Eso, ¿no ve? Tiene todas las capas de la pared intestinal. Mucosa, Ujú. submucosa, ¿no ven? Media, la adventicia. Excelente, doctores. ¿Cuál es la localización típica de Meckel? Igual acá. Según Schwartz, según Michans. Así capísimos, ¿no ve? Cuando nos pregunten, ¿cuál es la localización de Meckel? Doctor, ¿según qué libro? ¿No? Porque todas varían, ¿no ve? Muy bien, a ver, según Schwartz es esta pregunta. 100 centímetros del ángulo de Treitz o del ilion a 100 centímetros de la válvula iliocecal. A ver, veamos, vamos a revisar el chat. Muy bien, el C, muy bien, ¿ok? 100 centímetros del ilion a 100 centímetros de la válvula iliocecal. Perfecto, eso según Schwartz. Ujú. Y según mi chance, ¿cuánto es? 50 centímetros de Eso, en media, ¿no ve? Media o Ujú. promedio es lo mismo. Media, ¿no ve? Media o promedio 50 centímetros. Y ahí creo que dicen, ¿no ve? Hasta 1.8 metros, dice. Excelente, doctores. Muy bien. El tipo de mucosa heterotópica más frecuente, pancreática, colónica, gástrica, hepatobiliar, glándula de Brunner. ¿De qué está revestido? Incluso da un porcentaje, ¿no? Ujú. 60% refiere. Excelente. Muy bien, doctores. Capísimos. Rápido, rápido, rápido. Lo que no tenemos es tiempo. Eso, muy bien. Gástrica, doctores. Por eso el paciente